estudiante, bienvenidos. Vamos a trabajar la clase 3.5 que se llama rectas perpendiculares. En cuanto al problema, nos piden que encontremos la ecuación de la recta que pasa por el origen y que además cumple con ser perpendicular a la recta con ecuación y igual a 3x. Y nos preguntan cuál es la relación entre ambas, entre las rectas de ambas, vamos a decir, entre las pendientes de ambas rectas. Para la solución, lo primero que hacemos es graficar la función o la recta y igual a 3x. Observemos que aquí no aparece nada, significa que pasa por el origen, 0,0. Entonces colocamos el punto acá, que sería el 0,0, y vemos que la pendiente es 3. Para graficar la pendiente, recordemos, un desplazamiento en x y eran 3 unidades en y. Entonces el punto por el cual pasa esta recta es 0,0 y también el punto 1,3. Y ahora unimos ambas rectas, ambos puntos, perdón. Entonces unimos ambos puntos que pasan por esa gráfica. Ahora nos está pidiendo que encontremos la ecuación de la recta que es perpendicular a esta gráfica. Entonces, cuando nos dice perpendicular significa que va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, aquí yo tengo mi transportador y lo que voy a hacer es colocar exactamente en 0 la gráfica celeste porque significa que ahí es el grado 90 grados. Entonces, y de ahí buscamos que pase por el origen. Entonces, la recta sería esta de acá. Como es perpendicular, significa que forma un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar dicha ecuación de la recta. Lo primero que debemos saber es que como pasa por el origen, entonces es de la forma y igual a mx, donde m es la pendiente. Ahora bien, vamos a tomar un punto P. Supongamos que el punto P que yo estoy tomando, pues se ubica en este lado. Sea P de x, y un punto en la recta. Entonces decimos P, x, y es un punto en la recta. Si nosotros unimos ese punto con el punto que ya tenemos, que es el A acá, ese punto P que yo he tomado es un punto al azar. Es decir, es cualquier punto que yo considere. Entonces, al unir esos dos puntos, el A con el P, observemos que se nos forma un triángulo rectángulo, donde el origen siempre le vamos a llamar O. Entonces decimos que al unir los puntos se nos genera el triángulo OAP
y que es rectángulo. ¿Sí? Ahora bien, como andamos buscando la ecuación, entonces, y además de eso, se nos ha generado un triángulo rectángulo, entonces por el teorema de Pitágoras, nosotros vamos a tener que, si sacamos la distancia del punto P al punto A, esa distancia va a ser la medida de la hipotenusa de ese triángulo generado. Si sacamos la distancia del punto P al punto O, va a ser la del primer cateto, y la distancia del punto O al punto A va a ser del segundo cateto. Teniendo esas medidas, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, recordemos que se aplica solo a triángulos rectángulos, y lo que le dice es que el cuadrado de la medida de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de la medida de los catetos. Ese teorema y este resultado nos van a ser de utilidad para encontrar la ecuación que andamos buscando. Ahora que ya tenemos eso, vamos a sacar las distancias respectivas. Entonces tenemos primero sacar la distancia de P a A, pero las coordenadas de P sabemos que es X, Y. Entonces aquí vamos a tener X, Y las coordenadas de P, y las coordenadas de A es 1,3. Entonces, según la fórmula, era la raíz cuadrada de la resta de la primera componente con la segunda componente elevado al cuadrado, o sea, x menos 1 al cuadrado, más la resta de la segunda componente con la segunda del primer punto con la segunda del segundo punto. Es decir, y menos 3, todo eso elevado al cuadrado. Esa sería la distancia para el primer punto, o para el primer caso, ¿verdad? Ahora la distancia de P a O, bueno, P siempre seguiría siendo el mismo X, Y, pero O es el eje de coordenadas, y eso va a ser la raíz cuadrada de la resta del primer exponente o del primer valor, que es X menos 0 al cuadrado, más la resta de las segundas componentes, que sería Y menos 0 al cuadrado. Esto es equivalente a tener la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, porque solo me queda la muy variable. Y luego la distancia de O hasta A es igual, tenemos O siempre sigue siendo el 0,0 y A es el punto 1,3. Entonces me queda la raíz cuadrada de 0 menos 1 al cuadrado más 0 menos 3 al cuadrado. Esto es equivalente a tener la raíz de menos 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 9. Y la raíz de 1 más 9 es igual a la raíz de 10. Entonces, en el teorema de Pitágoras, vamos a tener que el cuadrado de la distancia de P a A más la suma de los cuadrados van a ser iguales. Entonces, al elevar al cuadrado, aquí vamos a tener, en lugar de la distancia de P a A, tenemos la raíz cuadrada de X menos 1 al cuadrado más Y menos 3 al cuadrado. Y todo eso al cuadrado. Igual, en lugar de tener la distancia de P a O, vamos a escribir la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, todo eso al cuadrado, más la distancia de O a es raíz de 10. Todo eso elevado al cuadrado. Pero, como ya hemos visto que al elevar una raíz al cuadrado se eliminan, por lo tanto, solo me va a quedar X menos 1 al cuadrado más Y menos 3 al cuadrado igual
a x al cuadrado más y al cuadrado más 10. Procedemos a desarrollar el cuadrado de la resta de esos binomios. Sería el cuadrado del primer término, que sería x al cuadrado, menos el doble producto del primer término por el segundo, que sería 2x para este polinomio o para este producto notable, más el cuadrado del segundo, que sería 1. Luego aquí tendríamos más, en el caso de la y sería igual, ¿verdad? Y al cuadrado menos 2 por 3, que sería 6y, más 3 al cuadrado, que sería 9, igual a x al cuadrado más y al cuadrado más 10. Aquí tendríamos entonces x al cuadrado menos 2x más y al cuadrado menos 6y más, sumamos 1 más 9 y eso es igual a 10. Y todo eso igualado a x al cuadrado más y al cuadrado más 10. Pero según lo que hemos dicho, cuando nosotros tenemos una igualdad de tal forma que en ambos miembros está la misma expresión, entonces las podemos simplificar. Y vemos que está x al cuadrado, y al cuadrado también, y el 10. Por lo tanto, esto nos queda menos 2x menos 6y igual a 0. Despejamos la y, me queda menos 6y igual a 2x. Paso el menos 6 a dividir, y me va a dar igual a 2x sobre menos 6. Que al simplificarlo, si sacamos mitad, aquí me queda 1 y mitad 3. Por lo tanto, esto me va a quedar menos 1/3 de x. Por lo tanto, decimos que la ecuación es y igual a menos 1/3 de x. Ahora, vamos a decir que y igual a menos 1/3 de x, como nos pedían cuál es la relación entre las pendientes. Entonces vemos que al comparar las pendientes, son 3 y menos 1/3. Ahora, al multiplicar dichas pendientes, significa que 3 por menos 1/3, simplificamos el 3 con el 3 y eso me da menos 1. Por lo tanto, vamos a tener que estas gráficas son perpendiculares y sus pendientes al multiplicarlas da menos 1. Definimos entonces el siguiente teorema. Y el siguiente teorema nos dice que dos rectas perpendiculares con pendientes M1 y M2 respectivamente, entonces se cumple que el producto de sus pendientes es menos 1. Es decir, M1 por M2 es igual a menos 1. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Si son perpendiculares, entonces el producto de sus pendientes es menos 1. Ahora, pero si el producto de sus pendientes es igual a menos 1, entonces quiere decir que son perpendiculares dichas rectas. El ejemplo nos piden que encontremos la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,3 y es perpendicular a 2x más y menos 1 igual 0. Es casi el mismo problema de la clase anterior, solo que cambia que ahora vamos a encontrar la recta perpendicular. Entonces lo que hacemos es despejar y en la ecuación que nos dan, ¿verdad? En este caso es 2x más y menos 1 igual 0. Entonces despejando y me queda menos 2x
más 1 quiere decir que la pendiente de la recta, que le vamos a llamar M1, va a ser igual a menos 2. Ahora, como nos piden que encontremos la recta perpendicular, recordemos, ya tenemos la pendiente, pero de la recta que ya nos dan. Necesitamos la pendiente de la que pasa por el punto que ya nos dan, que es perpendicular. Entonces, si es perpendicular, su pendiente, que le vamos a llamar M2, cumple la igualdad de que M1 por M2 va a ser igual a menos 1 según el teorema. Sustituyendo me va a quedar entonces menos 2 por M2 igual a menos 1. Despejando M2 me queda menos 1 entre menos 2. Por lo tanto M2 va a ser igual a un medio. Y ahora encontramos la ecuación de esa recta. Tenemos A es 1,3, X1, Y1 y la pendiente es un medio. Entonces tenemos Y menos 3 va a ser igual a un medio factor de X menos 1. Y va a ser igual a un medio factor de X menos 1 más 3 porque pasamos a sumar. Por lo tanto me queda un medio de X menos un medio más 3, que esto es igual a tener Y igual a un medio de X menos un medio más 3. Eso nos queda, bueno, aquí lo que hacemos es convertirlo en medio, ¿verdad? Menos un medio más 6 medios me quedaría más 5 medios. Y esa sería la ecuación que andábamos buscando. En cuanto a los problemas a resolver, del 1 vamos a hacer el literal B y del 2 también vamos a hacer el literal B. Espero que las orientaciones sean de utilidad y hasta un próximo video.